Ok, mis hermanos, quiero compartirle también acto seguido acerca de el principio regulativo. Estos elementos yo se los voy a mandar en el chat. Yo se los voy a mandar. Yo le preparé notas para compartirla con ustedes también. Bueno, los expertos de materia de adoración, los que estudian adoración y alabanza en la Biblia, generalmente se manejan dos términos, se manejan dos principios. Uno es el principio regulativo y el otro es el principio normativo, que tiene que ver con la adoración. Y vamos a ver cómo se aplica esto en la Biblia. Entonces, empezando por el principio regulativo, yo creo que había dado unos textos para que leyeran, para que nos leyéramos esta noche, empezando con Sí. Entonces, básicamente, ¿qué es el principio regulativo de la adoración? Bueno, el principio regulativo de la adoración enseña que el contenido y la forma de adoración que se usa en la iglesia debe de proceder de la Biblia. El contenido, o sea, lo que estamos diciendo, y la forma, el estilo o lo que estamos haciendo, debe de proceder de la Biblia. Y ellos nos enseñan y nos dicen, estos hermanos, ¿no? Por así decirlo, que a Dios le importa cómo es que nosotros le adoramos. Porque la pregunta es, bueno, ¿a Dios le importa la manera que le adoramos o no? Es una pregunta muy, muy importante. ¿Qué ustedes creen? ¿Ustedes creen que a Dios le importa o que a Dios no le importa? Ya no solamente que le adoremos, sino en la forma en que le adoremos, es lo que me refiero. ¿Eso sería importante para Dios o a Dios no realmente? Mientras que uno le adore, Él está bien. Mientras que sea de corazón, está bien. O no, Él realmente ha puesto pautas para adorarle a Él. ¿Qué podemos decir así? Amén. Si le importaría a Dios o no la manera que nosotros le adoramos a Él. Bueno, a mí me parece, pastor, que debe ser con mucha reverencia, con mucho amor, pues, porque, claro, estamos hablando de amor ágape, amor de Dios. Respeto. Por eso, con mucha reverencia, con mucho respeto. Ok. Me parece a mí, ¿verdad? Pero Claro. y ya se sabe que nosotros lo vamos a querer en nuestro corazón, a veces, aunque no hablemos, gracias Señor, puede decir uno, o bendito sea mi Dios, pero para uno mismo, sin hacer adoración, que lo vean, pues. No sé, pastor, díganos usted. Sí, ahí va. Sí, claro, Mira, 100% debe ser con respeto. adorarlo en espíritu y en verdad. Ujú. Debemos proclamar lo que es, o sea, lo que nosotros espiritualmente sentimos y la verdad y la realidad de lo que es Él para nosotros. Y centrar toda nuestra mente y toda, bueno, en este caso los hermanos que tienen el don de cantar, en una adoración así, en espíritu, a Él, enfocándonos en Él. Amén. En que Dios se agrada de la canción. Amén. Exacto. Amén. Yo quiero compartir algo. Sí, mi hermanita, adelante. Para mí, o sea, la adoración para mí es algo bien profundo. O sea, para mí adoración es rendirse completamente a Dios, es llevar un estilo de vida, no solo de obediencia, de agradarle a Él, de rendirse completamente a Dios y de entregarle a Dios aún las cosas que más difíciles y más profundas que tenemos en el corazón. Porque la palabra dice que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, o sea, espíritu, alma y cuerpo. Pero la palabra dice que los ángeles se postran y día y noche proclaman que Él es santo, santo. O sea, están en actitud adorando a Dios todo el tiempo. Se postran, o sea, reconocen la grandeza, el poder de Dios. Entonces, la adoración es algo para mí que es algo constante. Es algo que debemos tener siempre presente en nuestras vidas. Y la adoración es sacrificio, porque muchas veces tenemos que sacrificar muchas cosas con tal de adorar al Señor. Lo expresamos a través de la alabanza,
pero algo fundamental que yo pienso es que fuimos creados para adorar al Señor. Fuimos Amén. creados para la alabanza de su gloria y realmente la adoración para mí, Dios que está interesado en que la adoremos porque realmente Él es nuestro creador y le importa, por supuesto, nuestra adoración, si lo que somos se lo debemos a Él. Amén, mi hermanita. Así es como, claro, es muy personal y debe ser esa Amén. entrega de la cual usted nos habla ahí. Ujú. Totalmente de acuerdo. Ya, Vamos a eso ver es unos mi textos. pensar. Sí, vamos a ver unos textos esta noche. En Levíticos 10, 1 al 3. Y la pregunta es si Dios regula la adoración en la Biblia o Dios deja que su pueblo adore como él quiera, o Dios lo ha Ujú. regulado. Por ejemplo, Dios ha regulado la doctrina. Uno no puede creer de Dios lo que quiera, porque realmente Dios se define a sí mismo en su palabra. Yo soy el Dios creador, yo soy bueno, yo soy Amén. santo, yo soy todopoderoso. O sea, no puedes pensar cualquier cosa de mí. De hecho, prohíbe que uno piense cualquier cosa de Dios porque dice no te harás imagen de lo que está en el cielo, ¿no? Ni lo que Amén. está arriba. Entonces, Dios regula nuestro criterio acerca de él, pero también regula nuestra adoración en la iglesia. Y Dios le reguló la adoración a Israel. Dios le dijo a Israel específicamente cómo Dios quería que Israel lo adorara. Esto es muy interesante entenderlo, porque no solamente le dio un tabernáculo y le dijo, bueno, ahora ustedes hagan lo que quieran en el tabernáculo. Y les dio un templo y ustedes hagan lo que quieran. Y esto es muy peligroso porque vamos a pensar en el contraste. Las religiones de aquella época hacían todo tipo de cosas, hacían sacrificios humanos, pasaban a sus hijos por fuego, que ustedes leen eso en la Biblia, ¿no? Y esto eran Sí. prácticas que Dios le había dicho, así no me vas a adorar a mí. Ujú. Ah, aquí vemos como a mí me vas a adorar de esta forma, no de esta otra forma. Esto es muy importante porque entonces eso quiere decir que Dios sí regula la adoración en la iglesia y Dios quiere que lo adoren de una manera. Esto es muy Amén. importante porque si uno quiere ser adorador, como dije al principio, en espíritu y en verdad, y la verdad es la Biblia, tiene que conocer la Biblia para adorar a Dios. Entonces, el principio es que para adorar al Dios de la Biblia, primero hay que conocer la Biblia, honestamente. Amén. No se deja algo subjetivo, ¿no? Usted haga aquí, venga, Ujú. haga, hermano, lo que usted quiera. No, Moisés te va Amén. a decir, tú no puedes venir al tabernáculo a hacer lo que tú quieras. Entonces, vamos a leer ahí, por ejemplo, a Levíticos. ¿Quién tiene estos textos bíblicos? Yo pienso que había puesto unos nombres, muchos de los nombres no los veo esta noche. Por ejemplo, en Levíticos capítulo 10, verso del 1 al 3. ¿Quién es el que nos iba a leer? Ahí lo puse en el chat. Deja ver si. Tamara. Ah, nuestra hermana Tamara. Gracias, mi hermanita. Capítulo. Tamara, Levítico 10, del 1 al 3. Amén. Ujú. Claro. Está bueno eso. Ok. Dice, Nadab y Abiú, hijos de Araón, Ujú. tomaron uno su incensario, pusieron en ello fuego, le echaron incienso encima y ofrecieron delante del Señor un fuego extraño, que él nunca les había matado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los quemó y Ay, murieron del Señor. Hasta el 3, Luego, ¿verdad? sí, Ajá. luego Moisés a hasta Aarón. 3. Esto es lo que el Señor afirmó cuando dijo, en los que a mí me acercan me santificaré y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Amén. Ahí vemos estos dos que eran hijos de estas personas, estos líderes, y vemos que ellos Ujú. ofrecen un fuego extraño. Algo que Moisés dice que Dios le dijo que Dios no le mandó. Fueron frescos. Ellos se fueron frescos, Ujú. quisieron innovar, quisieron incorporar, Ujú. y eso no fue recibido. Ujú. Pero lo que hay que pensar aquí es el principio de desviarse de la adoración concreta que Dios ha puesto, ¿no? Entonces, esto sí quiere decir básicamente que a Dios no le gustó. Y este tipo de adoración no funcionó, por muy nueva que haya sido. Ahora, ¿cuáles hayan sido los motivos de esta gente? La Biblia no nos dice. A lo mejor ellos lo hicieron de corazón o lo que sea, no los dice, no importa. Lo que importa aquí es que Dios le dijo, esto se hace así y no puedes cambiarlo. Esto es muy importante cuando nosotros tenemos una concepción de adorar a Dios con cualquier cosa y ya vemos que esto no trabaja ni desde el comienzo. O sea, que hay ciertas pautas, hay ciertas cosas que por eso dije que la Biblia regula la adoración del pueblo de Dios.
Vamos a leer ahí en Deuteronomio capítulo 4. No me acuerdo quién era que iba a leer Deuteronomio 4:2. Lázaro. Lázaro. Era Lázaro. Bueno, ¿y quién iba a leer el 12:32? El 12:32, Grisel. Bueno, a lo mejor nuestra hermana Grisel nos puede leer el 4:2 y el 12:32. Y ya como está en Deuteronomio, nos puede leer los dos textos. Y después Yaité Ujú. y Centeno. Ajá. Espérese, que es que tenía puesto el Deuteronomio 12. Deuteronomio 4:2. 4:2. Y después No el 12:32. Ajá, sí. Ajá. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Y el otro es el 12, ¿qué? 12:32. 12:32. Entonces, el final. Aquí está. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Bueno, ahí vemos que todo esto, que lo que Dios manda, tiene que preservarse, tiene que hacerse, incluyendo en la adoración también, porque ya vemos cómo sucedió con Nadab y Abiú. En Primera de Samuel, ¿quién nos iba a leer? Primera de Samuel 15:22. Ujú. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Aquí tiene que ver, acuérdense que Saúl había hecho un sacrificio él mismo, ¿se acuerdan? Él no esperó por Samuel y él hizo un sacrificio él mismo. Y a Dios eso tampoco le gustó. ¿Perdón? Le dijo, ¿quién eres tú para hacer este sacrificio? ¿Verdad? Él se improvisó. Y eso no fue como Dios lo había puesto en sí. Entonces, eso tampoco trabajó. Segunda, vamos a leer ahí en Jeremías 19:5. Vamos a saltar a segunda de Samuel, pero Jeremías 19:5. Yo, pastor. No me acuerdo, mi hermanita. Jeremías es Carmen. Carmen. Bueno. 19:5, si no me equivoco. Sí. Pero lean usted, mi hermana. Jeremías 19:5. No, yo estaba anotada, pastor. Bueno, sí, Estaba sí. anotada para Samuel. Pues tomé la... bueno, como ustedes quieran entonces. Sí, léanos ahí, mi hermanita. Jeremías 19:5. Edificaron lugares altos a Baal para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos al mismo Baal, cosa que no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Gracias, mi hermana. Y también tengo Jeremías 32:35, que yo había tomado esos dos textos. Porque a mi cuenta estaba para mí. Sí. 32, ¿cuánto dije? 35, ¿verdad? Dice, y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Gracias, mi hermano. Hay otros textos que se quedan, que es Juan, ustedes los pueden leer después, Juan 4, del 20 al 26. Hemos leído textos que tienen que ver con la adoración y Dios les dice, esto es idolatría, ni me vino al pensamiento ni para mí, ni para otros dioses. Entonces, hay ciertas prácticas en la adoración que Dios regula. Y el problema está cuando algunos de estas personas querían usar las prácticas que usaban con los dioses paganos, querían traerla a Israel. Por ejemplo, a hacerle altares a Dios por donde sea, a estar ofreciendo sacrificios humanos, cualquier cosa. Todo esto era abominación. Todo esto era abominación y nada de esto era lo que Dios quería realmente ver. Entonces, me llama la atención en Juan capítulo 4, verso 20 al 26. No lo vamos a leer estrictamente por cuestión de tiempo. Pero en este pasaje es la conversación que Jesús Capítulo 4, del 20 al 26. Si quiere que lo lea. En la conversación con la mujer samaritana,
Jesús le dice, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. No sé si se acuerdan de esa conversación. Entonces, es importante conocer, Cristo nos dice aquí, es importante conocer la Biblia para adorar al Dios de la Biblia, para que la adoremos, que la adoremos Amén. conforme a la Amén. Biblia, para Amén. que no tengamos prácticas en los cultos cristianos o en nuestra fe que no son de acorde a la Biblia. Porque usted no puede traer una práctica en contra de la Biblia, vamos a decirlo así, dentro de la iglesia y decir que eso es aceptable, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Entonces, por eso es que la adoración está regulada. La adoración para Israel, Dios la ha regulado, y la oración para la iglesia, por ende, también queda regulada. Por ejemplo, si ustedes se acuerdan, en Primera de Corintios capítulo 15, en la iglesia de Corintio había muchas prácticas, había mucho confusión en los cultos de la iglesia de Corintios, y Pablo tiene que escribir y enseñar a la iglesia, decir, mire, esto lo están haciendo mal y esto no es de Dios, esto no edifica, eso es, Dios no es Dios de confusión, Dios es Dios de orden. Y ahí vemos un ejemplo como una iglesia muy espiritual, pero muy a la desbandada con la adoración. Entonces, la misma actitud del Espíritu Santo con Israel que con la iglesia. La adoración es algo que Dios tiene la última palabra y que Él la regula, Él la controla. Ahora, esto es muy importante porque muchas personas en la iglesia creen que uno puede hacer cualquier cosa mientras que lo haga de corazón. Pablo te va a decir, no, eso no. Y Moisés te diría, eso tampoco. No importa, el corazón no es suficiente. Tienes que alinearse con la voluntad de Dios. Entonces, el principio regulativo de la adoración en la iglesia es es que uno, para adorar a Dios, la forma y el contenido, o sea, contenido, lo que le decimos a Dios, y la forma, la expresión que usamos, tiene que ser conforme a la Biblia. Tiene que ser conforme a la Biblia. Si adoramos al Dios de la Biblia, tiene que ser conforme a la Biblia. Y nuestra adoración a Dios debe de ser en respuesta a la revelación que Dios nos ha dado siempre. Entonces, esto significa, mis amados hermanos, que este principio regulativo lo que enseña es que solo podemos hacer en el culto cristiano lo que Dios específicamente manda. Y lo que Dios no manda en el culto cristiano se considera anatema. Solo podemos hacer en el culto cristiano lo que Dios manda. Dios manda confesión, Dios manda proclamación de la palabra, Dios manda acciones de gracia, Dios manda intercesión. Todo eso lo vemos en el libro de los Salmos, lo vemos en momentos de adoración. Entonces, esas son las cosas que a Dios le agrada. Otras cosas es fuego extraño. Según el principio regulativo. Ahora, siempre hay gente que piensa diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, el principio normativo sería el otro principio. Son dos, no hay más principios en la adoración, el regulativo y el normativo. Y el principio normativo es diferente. Dice, no. En la iglesia, en la adoración, no siempre o no único podemos hacer lo que Dios manda. Sino, el principio normativo es que en el culto en la iglesia se puede hacer todo lo que Dios no prohíbe. Ahí vemos dos cosas. Unos aboga por decir, podemos hacer solamente lo que Dios manda. No nos podemos salir de aquí. El otro principio, el principio normativo es, no, ustedes están demasiado estrictos con eso. En la iglesia se puede, en el culto se puede hacer todo lo que Dios no prohíbe. O sea, si la Biblia no lo prohíbe, lo podemos hacer. No hay problema con eso. Entonces, todas las iglesias de todas las denominaciones siguen uno u otro principio. A veces como que se intercalan entre los dos. Por ejemplo, la Iglesia Católica Romana, ellos siguen el principio normativo. Ellos tienen cosas en el culto, en lo que se viene siendo la misa, que no están en la Biblia, pero ellos creen que Dios no las prohíbe y por eso las tienen ahí. Entonces, otras iglesias, otras denominaciones, iglesias, no sé, los hermanos pentecostales, lo que sea, tienen muchas cosas. Nosotros también, o sea, nosotros todos seguimos uno, seguimos el otro. Entonces, básicamente, hay dos pensamientos aquí en cuanto a la adoración. O se hace solamente lo que Dios manda y nada más, porque obviamente regula la adoración, o se hace todo lo que Dios no prohíbe, ¿verdad?
Entonces, ya ustedes ven por qué estos dos principios, conocerlo es saludable. Es bueno saber estas conversaciones porque eso nos ayuda como líderes de alabanza, líderes de adoración. Porque lo primero que uno tiene que preguntarse es, bueno, ¿qué dice la Biblia en cuanto a esto? ¿No? ¿Qué dice la Biblia en cuanto a esto? Y eso es muy importante. Entonces, en nuestra iglesia, las iglesias bautistas generalmente siguen el principio normativo. Casi siempre siguen el principio normativo. Puede que haya alguna iglesia que sea principio regulativo, pero sería una iglesia muy conservadora. Las iglesias presbiterianas y reformadas casi siempre son las iglesias que siguen el principio regulativo de la adoración. Ellos nada más que hacen lo que la Biblia manda. Si ellos ven ahí que hay algo ahí que tú quieres hacer en el culto y ellos no lo ven en la Biblia, no lo vas a hacer en el culto de la iglesia porque no es realmente lo que esos hermanos, ¿no? Pero en nuestros cultos Hay una generalmente... pregunta ahí, ¿Perdón? porque tenía una pregunta ahí, porque eso del normativo o regulativo, porque supuestamente, por ejemplo, nosotros las mujeres que nos paramos ahí adelante a hablar, si nos regimos completamente por la Biblia, no podemos hablar mientras haya hombres presentes, ¿ves? Que puedan hablar por nosotras. Si no llevamos un velo en el cubierto, ¿ves? Algo así, no sé, algo de eso dice la Biblia. Entonces, es un poco complicado, ¿no? Porque cantamos mujeres ahí adelante, entonces no sé cómo es la cosa, ¿ves? No, pregunto, ¿ves? Bueno, eso es otro, eso sí, el asunto del rol de la mujer en la iglesia, eso es otro estudio y hay que analizarlo en su mismo contexto, porque el mismo Nuevo Testamento regula el liderazgo de la mujer en ciertas áreas, ministerio pastoral, por ejemplo. Pero a la misma vez en la iglesia te dice que en el Nuevo Testamento te dicen que habían diaconisas como Febe, como Priscila, y en el Antiguo Testamento Dios usó mujeres como Débora en el tiempo de los jueces. Era profetisa. Efectivamente. Y el mismo Felipe dice que tenían sus hijas y sus hijas eran profetisas también, es uno de los diáconos. Y en el caso de Débora, ella, o sea, fue, a ver, fue como una de las juezas. Sí. A ver, no, durante el tiempo de los jueces. Correcto. Y los jueces eran líderes militares, o sea, que le tenían el rol de defender al pueblo de Israel. Sí, correcto. Pero vemos cómo Dios levantó y cómo la usó grandemente a ella, ¿no? Exacto. Entonces, ya eso sería otro estudio, ver el rol de la mujer, que algún día lo podemos ver nosotros. La otra pregunta que hay ahí es el asunto del velo, ¿no? Bueno, eso requiere otro estudio aparte porque algunos ven que esto es algo cultural, porque esto es donde único Pablo lo menciona es en una sola epístola, que es en este caso Corintio. Y era una iglesia porque se ve que la iglesia de Corinto tenía problemas de mal testimonio dentro de la iglesia, había fornicación, había todo tipo de problemas, había desorganización en la adoración, en el testimonio. O sea, era una iglesia que estaba, pobrecito, esos hermanos estaban realmente perdidos, ¿no? Y entonces, ahí es cuando Pablo va con ellos. Ahora, la pregunta ¿es esto exclusivamente algo cultural para los hermanos en Corintio? ¿O esto es algo realmente que lo debe aplicar toda la iglesia del Señor? El asunto del velo, ese me estoy refiriendo, ¿no? Pero eso sería, como lo había dicho, otro tema, ¿no? Otro estudio. Pero sí es cierto que si uno va solamente a hacer todo lo que la Biblia dice, únicamente lo que Dios manda, sí es cierto que uno como que se pone como en una caja, ¿no? Se queda como en una caja ahí cuadrado, ¿no? Y eso tampoco le da libertad al Espíritu Santo, porque a veces está el asunto de la creatividad, etcétera y demás, ¿no? Entonces, pero la pregunta cabe, la pregunta de todas maneras sigue siendo válida. ¿Se complace Dios que nosotros hagamos aquí cualquier cosa con tal que sea de corazón? Y obviamente la respuesta es no, ¿verdad? Porque tampoco él está complacido que tú creas cualquier cosa con tal que sea de corazón. No. Entonces, él regula la doctrina y regula la adoración. Por ejemplo, el desorden en el culto, eso realmente queda prohibido en la Biblia. Usted nada más tiene que leerse a Corinto. ¿Tiene alguna duda? Léase a Corinto. El desorden, cuando digo el desorden, digo la irreverencia. Es que hasta en la Santa Cena, los hermanos se reunían en Corinto y usted ve que tomaban la Santa Cena y era una glotonería, era una comida y ya, se iban a hartarse. Y Pablo dijo, ustedes no tienen casa donde pueden hartarse, que vienen aquí a la Santa Cena
a comer, ¿por qué no? Ni se esperan, no esperan los hermanos unos a otros. Todo eso eran problemas de la iglesia de Corintios. Entonces, esta práctica que era la Santa Cena, todo esto que tenía que ser algo de adoración, estaba desorganizado. Entonces, desde luego, el Espíritu Santo no le gusta eso. ¿Ves? Entonces, la desorganización, la desfachatez, todo esto queda realmente prohibido, ¿no? Dentro de lo que es la adoración de un culto cristiano. Y esto no importa si son 3 hermanos o 3,000 hermanos. El orden siempre debe permanecer en el culto y en la reverencia. Ahí no importa la cantidad, ¿no? Entonces, esto es el principio regulativo y el principio normativo. Uno dice que lo único que se puede hacer en la iglesia es lo que Dios manda en la adoración. El otro dice, no, en la iglesia se puede hacer en la adoración todo aquello que Dios no prohíbe. Entonces, ahí ustedes tienen esos dos principios en mente y lamentablemente pues no vamos a poder seguir hablándole hoy todo el tiempo, pero ustedes van a poder encontrar ahí.